Bienvenidos a una nueva emisión de Solas. Hoy vamos a tener la gran oportunidad de conversar con Vladimir Skulachov, el famoso bioquímico que encontró la forma de luchar contra el envejecimiento. Vladimir Skulachov es un biomecánico de fama mundial. Nació el 21 de febrero de 1935 en Moscú. En 1957 terminó sus estudios en la Universidad Estatal de Moscú en la especialidad de biomecánica. Desde los años estudiantiles, toda la actividad laboral y creativa de Skulachov estuvo relacionada con la Universidad de Moscú. En 2002 fundó en la universidad la Facultad de Bioinformática y Bioingeniería, de la cual hasta la fecha es decano. Además, Skulachov dirige el Instituto de Investigación Científica de Biología Físico-Química de la Universidad Estatal de Moscú. Vladimir Skulachov es autor de trabajos fundamentales sobre la energía de las células que ya pertenecen a la lista de grandes descubrimientos. Ganó mucha popularidad con sus investigaciones, publicaciones y presentaciones públicas dirigidas a la lucha contra el envejecimiento del organismo humano. El bioquímico ruso estudió todos los mecanismos de su estructura y además ofreció un remedio para retardar la vejez. Las investigaciones de Skulachov dedicadas a la lucha contra el envejecimiento han sido la base de su proyecto, que consiste en la creación de un nuevo tipo de medicamentos y remedios biotecnológicos. Su proyecto se realiza con la ayuda de Rosnano, compañía que desarrolla una política estatal para el desarrollo de la nanoindustria en Rusia. Vladimir Petrovich Agromov. Vladimir, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. De nada. La vejez siempre ha preocupado a la humanidad. Todos soñaban con encontrar el elixir que mantenga la juventud. Usted y sus colegas parecen haber encontrado parte de la solución. ¿Qué es la vejez según su teoría? Hay un concepto de la vejez. La vejez es la extinción gradual de las funciones vitales de una persona. Nosotros agregamos a ese concepto solo una palabra: coordinada. Esa extinción no es solamente gradual, sino también coordinada. Cuando algo pasa con un órgano, ese proceso se coordina con otros órganos para no provocar la muerte inmediatamente. Pensamos que la vejez debe ser un proceso lento, porque según la evolución es un proceso lento, y para que todo eso pase lentamente se necesita la coordinación en el desgaste del organismo. Si comparamos un día con otro no se nota la diferencia. Tienen que pasar años para que se vean los cambios, por lo menos si hablamos del ser humano, aunque todo depende del tipo de ser vivo. Si he comprendido correctamente, estamos hablando no de una acumulación de daños casuales, sino que de un proceso predeterminado. Usted habla como nuestro primer ministro Putin. En septiembre de 2010 visitó la exposición de Rosnano, se acercó a nuestro stand y yo le empecé a explicar nuestro trabajo. Me interrumpió y dijo: la vejez no es acumulación de elementos casuales. Es un programa, un proceso programado. Pero esto es solo nuestra hipótesis. Estoy muy contento de que en Rusia esta hipótesis se haya hecho tan popular. Y no es casual. Usted ha empezado a decir que no son solamente rupturas. La mayoría de los científicos piensa que son simples rupturas. Pero un gerontólogo americano, Alex Comfort, dijo una vez: nunca voy a creer que un caballo y su carreta envejezcan igualmente. Aunque la mayoría de los gerontólogos piensan que un caballo y una carreta envejecen de igual manera. La vejez es una fase final, triste, pero una etapa concluyente de nuestro desarrollo, del desarrollo individual de cada persona. Pero esa fase no es peor que las fases anteriores. Es peor subjetivamente para una persona, pero para la evolución de un ser humano, esa fase es imprescindible. Pienso que la vejez fue inventada por la evolución para que las criaturas mejoraran, para acelerar la selección natural.
A propósito, tengo un buen ejemplo. Hay liebres inteligentes y otras tontas. Siendo jóvenes, corren tan rápido que pueden escapar sin problemas de un zorro. Pero cuando gradualmente su rapidez disminuye, porque los músculos se debilitan o se atrofian, solo la que es lista podrá escapar, y la liebre tonta no. La zorra le alcanzará y se la comerá. La inteligente volverá a casa y dará a luz a otras liebres inteligentes, y la liebre tonta ya no podrá volver. Cálculos muy simples muestran que durante generaciones, si hay muchos zorros, estos pueden hacer a las liebres más inteligentes. La especie de las liebres se hará más inteligente. Es decir, la vejez fue inventada como un mecanismo para acelerar la evolución. Y la cuestión es que el ser humano no necesita la vejez. Hay épocas en las que ya no se piensa, épocas geológicas. La especie humana existe ya hace miles de millones de años y no está más desarrollada que la especie del chimpancé, por ejemplo. Existen diferencias en cuanto al intelecto, pero sus funciones fisiológicas son casi iguales. El gorila no vuela y el hombre no vuela. El gorila no puede vivir en el agua, el hombre tampoco. Pero, por otro lado, el gorila nunca va a vivir en el agua y nunca va a volar. Y el hombre, en realidad, vuela. No espera que le crezcan alas en su espalda, porque puede que no le crezcan. Así que construye un avión. Cuando necesita vivir en el agua, construye un submarino, por supuesto. Nosotros dejamos de adaptarnos al ambiente. Tratamos de adaptar el ambiente a nosotros. Entonces, la evolución no desempeña un papel importante para el hombre. Es demasiado lenta para el hombre. Hay muchas medidas indeterminadas de predicción. Es un proceso de atavismo del hombre. Los procesos que se necesitan para su desarrollo, o casi todos ya están anticuados, ya son atavismos. La vejez es un atavismo nocivo. Por eso pensamos que tenemos que anularlo. Permítame precisar, ¿usted cree que es un proceso innecesario contra el cual debemos luchar? Estoy seguro que sí. El problema existe, algún día la gente lo resolverá. De eso estoy seguro. Pienso que habrá seguidores de nuestra teoría, incluso si nosotros mismos no conseguimos resultados. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vayan que enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí, seguimos con el gran científico Vladimir Skulachev aquí en A Solas. ¿Cuáles han sido hasta ahora los resultados de las investigaciones que usted ha realizado? ¿Qué es lo que le permite mirar al futuro con optimismo? Mire usted, ahora somos muy optimistas porque es difícil decir cuándo empezamos este trabajo. Fue en los años 60 del siglo pasado. Junto con el muy talentoso físico Yefim Lieberman, miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, descubrimos que en el interior de una célula viva existe una central que origina electricidad. Transforma la energía de los alimentos en electricidad. Se trata de las mitocondrias. Nosotros tenemos órganos. De la misma manera, la célula tiene orgánulos, o sea, el núcleo celular donde se esconden los genes. Y estas son mitocondrias que hace mucho que se consideran un tipo de central energética de la célula. Ya mucho antes de nosotros, las habían llamado en sentido figurado centrales eléctricas, pero puramente en sentido figurado. Y nosotros probamos que producían verdadera electricidad
y que en su interior estaban cargadas negativamente. Ese descubrimiento lo hicimos con ayuda de iones que inventamos con Lieberman en su momento. Se denominaron Skulachov-iones o iones de Skulachov. De todos modos, decidimos probar o rebatir la hipótesis de que las mitocondrias forman una central. ¿Cómo hallan los físicos el campo eléctrico? Meten en este campo, en esta zona, una carga de ensayo. Moviéndose en este campo, si es positiva, debe moverse hacia el lado negativo. Si es negativa, debe moverse hacia el lado positivo. Así ideamos las cargas. Son iones extraordinarios. ¿Y qué es un ion? Es una sustancia cargada. Pero se trata de iones especiales. Los iones ordinarios están rodeados de un abrigo de agua, donde el campo de agua está distribuido alrededor del ion. Por eso, este ion siempre tiene una conexión muy estrecha con las moléculas del agua. Y el campo eléctrico que predecimos no existe en el agua, sino en el interior de la membrana que rodea las mitocondrias. O sea, es una capa externa. Y normalmente los iones ordinarios no quieren ir allí porque allí no hay agua. Allí hay demasiada grasa para ellos. Así que no se mueven hacia allí. Pero nuestro ion sí se mueve hacia allí, porque este ion está deslocalizado en la molécula grande. Y por eso, donde está el campo de agua, los iones no son capaces de permanecer en su superficie. Se puede decir que este ion está desnudo y entra ligeramente en esa grasa, en esa capa, en la membrana. Y resulta realmente que las mitocondrias acumulan avaramente los iones cargados positivamente, los iones penetrantes, y se deshacen de los iones cargados negativamente. Así que concluimos que no solo existía el campo electrónico, sino también que las mitocondrias tenían en su interior el campo cargado negativamente. Esto es muy importante. Entonces yo supuse que se podía crear, como la llamé, una molécula electrolocomotora. O sea, tomar nuestro ion y unirle cualquier otra molécula. Si está cargado negativamente, penetrará en las mitocondrias y lo arrastrará todo a esas mitocondrias como una locomotora arrastra vagones. De esa manera se pueden llevar a las mitocondrias sustancias diferentes. Y lo que hicimos nosotros fue añadir a nuestro ion cargado positivamente una sustancia, un antioxidante. ¿Por qué exactamente un antioxidante? Si nos imaginamos cómo se desarrolla el envejecimiento, la hipótesis más simple es que nosotros mismos originamos una toxina y poco a poco nos envenenamos a nosotros mismos. ¿De qué veneno puede tratarse? De hecho, en el organismo se originan varias toxinas, pero las más probables de provocar el envejecimiento son las formas venenosas del oxígeno. Es imposible vivir sin oxígeno. Es un axioma. Pero al mismo tiempo, el oxígeno es un oxidante muy fuerte que en el cuerpo se transforma en un oxidante aún más poderoso. Puede afectar absolutamente a todo, a nuestros genes, a nuestras proteínas, a nuestras membranas. Todo puede deteriorarse por estas formas venenosas del oxígeno. Y ya no se trata de nuestros datos, sino de datos de otros laboratorios. Existe una evidencia, claro, indirecta, de que este veneno se origina en el interior de las mitocondrias. Y allí nos surgió una idea. Frenar el envejecimiento enviando un antioxidante al interior de las mitocondrias para eliminar estas formas tóxicas de oxígeno que nos envejecen. Entonces podríamos detener el envejecimiento. E ideamos, absolutamente de la nada, una sustancia nueva sin precedentes. Tomamos el antioxidante más fuerte de procedencia vegetal, la plastoquinona. Es una cadena orgánica. Y también tomamos nuestro catión. Resultó una sola molécula, una molécula compuesta. Y realmente, resultó que las mitocondrias bombeaban ansiosamente en su interior el antioxidante. Es más, resultó que el antioxidante no se quedó en ninguna otra parte de la célula.
Todo se acumuló en el interior de las mitocondrias, pues el interior de las mitocondrias es la única sección de la célula con carga negativa. Las demás no están cargadas positivamente o no tienen ninguna carga eléctrica. La célula misma está cargada negativamente, aunque la carga no sea fuerte. Pero también es bueno porque si, por ejemplo, hemos comido nuestro antioxidante junto con nuestro catión, primero debe contenerse en las células también y solo luego en las mitocondrias. Y a la célula humana va a través de este campo eléctrico. Pero en las mitocondrias, este campo es mucho más fuerte. Por eso, las mitocondrias absorben activamente todas las moléculas de esa sustancia y éstas quedan en su interior. Y hubo dos predicciones increíbles. Que este medicamento realmente podía frenar el envejecimiento. Primero, que esta sustancia iba a prolongar la vida de las más diferentes criaturas en las que existe envejecimiento. Hay que añadir que no en todas las criaturas existe el envejecimiento, lo que es también muy interesante. Hay criaturas que no envejecen. Claro que son mortales. Mueren por uno u otro motivo, pero no se hacen viejas. Son excepciones. La mayoría de las criaturas sufren de envejecimiento y mueren. Y la duración de la vida de todas estas criaturas podría ser prolongada por nuestro medicamento. Es el primer postulado de nuestra hipótesis. Nosotros hemos empezado a verificarlo. ¿Y a qué resultado llegaron? Nosotros teníamos razón. Hemos prolongado la vida del hongo de Podospora y el copépodo Daphnia, de la mosca de la fruta y de un pez especial africano cuya vida es muy corta. Tenemos en nuestra lista algunos mamíferos. Hemos prolongado en 2 veces la vida de los ratones en condiciones naturales. Primero, simplemente se alargó la duración de su vida. Eso se refiere a los ratones, hámsteres enanos de Campbell, ratas. Después de eso concluimos que el primer pronóstico se había cumplido, de alguna manera. Puede ser que nuestro medicamento no sea efectivo en cuanto al envejecimiento, pero el resultado es que hemos prolongado la vida de ciertas criaturas. La segunda profecía era también poco probable, de cualquier punto de vista. Se cree que solo un medicamento no puede servir para diferentes enfermedades y curar los ojos, el hígado, los riñones, la cabeza, el corazón, etc. Nosotros pronosticamos que nuestro medicamento serviría para todas, o al menos para la mayoría de las enfermedades seniles. Y empezamos a investigar la vida de estas criaturas que empezaron a vivir más tiempo. Resultó que las enfermedades infecciosas retrocedieron. El envejecimiento del sistema inmunológico disminuyó notablemente. Todos saben que el sistema inmunológico envejece antes que todos los demás. Lo pudimos ver al menos con los ratones, en los que el envejecimiento del sistema inmunológico disminuyó bruscamente. Lo segundo que descubrimos es el hecho de que se prolongara notablemente también el periodo reproductivo. Es decir, que si los ratones tomaban nuestro medicamento, se reproducían hasta la muerte. Lo mismo ocurría con otras criaturas que investigamos nosotros. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas reales, ya sea a corto plazo como a largo plazo, de que estas investigaciones den fruto a un medicamento aplicable para el ser humano? Bueno,